Amigos, muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes. Yo soy Julián Campos y bienvenidos a esta segunda parte de la sección La filmografía de... Comenzamos. Seguimos con esta segunda parte de la sección La filmografía de... En esta ocasión vamos a continuar con lo que son las películas del año 2000 en la filmografía de Marvel Studios. Recordemos que al final del video anterior les estaba comentando que a finales de los 90, es decir, concretamente en el año 1998, llegó la película de Blade. Ya saben, esta película que catapultó a la fama la marca Marvel Studios como tal para el nuevo milenio. No sin antes cabe mencionar que se me olvidó comentarles que en ese mismo año, 1998, también llegó la película de Nick Fury, protagonizada por el legendario actor David Hasselhoff. Claro que esta película me parece que llegó directamente a formato casero, a formato de DVD. Creo que no tuvo, bueno, evidentemente no tuvo mucha fama, no tuvo mucha repercusión. Sin embargo, la película de Blade es así que de verdad fue un tremendo pelotazo, fue un tremendo peliculón que, como les digo, catapultó, ayudó a impulsar la marca de Marvel para los años posteriores. Y es así como en el año 2000 fue el que tuvimos el primer gran estreno de Marvel como tal. Pues ese año llegaron los X-Men de la mano de Fox. Recordemos que Marvel, tras estar en un tiempo en la bancarrota, tuvo que ceder las franquicias, tuvo que ceder los derechos de sus personajes. Y bueno, todo esto derivó a que todos estos estudios hicieran por su cuenta este tipo de películas. Y es entonces que llegó el primer estreno, no gran estreno como tal de Marvel, porque todavía no era Marvel Studios, pero al menos como una de sus IP más grandes fueron los X-Men en el año 2000. De ahí tuvimos la secuela del gran estreno de Blade, tuvimos Blade parte 2 o Blade 2 en el año 2002. A su vez, ese mismo año llegó otra de las que serían una de las grandes películas en la historia de Marvel Studios y de Sony Pictures. Estamos hablando de Spider-Man, película protagonizada por Tobey Maguire, un muy joven Tobey Maguire, y dirigida por Sam Raimi. Un tremendo peliculón que hasta la fecha muchos seguimos recordando con mucho cariño porque crecimos con esa película y pues bueno, fue el Spider-Man que marcó a toda una generación. Después tenemos la película de Daredevil. También me parece que se estrenó por parte de Fox, 20th Century Fox. Ellos tenían los derechos de este personaje y llegó a los cines en el año 2003. De hecho, creo que el año 2003 es el que además ha estado cargado de películas de superhéroes, hablando en aquel entonces, principios de los 2000, porque en ese mismo año llegó X-Men parte 2, secuela de la exitosa película del año 2000. Y a su vez tuvimos la segunda adaptación, esta vez como película, ya no como serie, de Hulk, película dirigida por el director Ang Lee, que catapultó al Gigante Esmeralda y que la neta yo la recuerdo con mucho cariño. La verdad es que esa película me encantó, me traumatizó y pues sí que es verdad que ese Hulk se veía bastante bien. Digo, hoy en día vemos los efectos CGI y comparamos bastante con películas de antaño, pero esta película, para ser de inicios de los 2000, la verdad es que el CGI no le pide nada a la del Increíble Hulk o a la del Hulk actualmente que conocemos de los Vengadores y que ya ha sido partícipe de otras películas. Realmente este Hulk de Ang Lee, del director Ang Lee, y de Eric Bana, que fue el que protagonizó esta película siendo Bruce Banner, la verdad es que se ve bastante bien. De ahí nos vamos al año 2004, que se estrenó The Punisher, esta nueva adaptación del Castigador, protagonizada por Thomas Jane y el gran John Travolta. Después, ese mismo año, tendríamos una de las mejores películas en la historia de los superhéroes y en la historia del cine, considerada de las mejores secuelas hablando de películas de superhéroes. Estamos hablando de Spider-Man 2, El Hombre Araña 2, una de sus secuelas que llegó en este año 2004 y que es catalogada como la mejor de la historia. También a la par, bueno, no sé si está a la par del Caballero Oscuro, pero también una de las mejores secuelas en las películas de superhéroes. Ese mismo año teníamos la última película en la trilogía de Blade. Blade Trinity llegaba a los cines, que bueno, creo que ya no era, pues,
tan buena como las anteriores, pero de alguna manera tenía que cerrar esta historia, este arco de la trilogía de Blade. El año siguiente, 2005, tuvimos la película de Elektra, una película pues también sinceramente bastante olvidable. Creo que me quedo más con la película de Daredevil y con la adaptación que vimos de Elektra Nachos en esa película. Este era como una especie de spin-off que la neta pues no cautivó tanto como la película de Daredevil o como la participación que tuvo este personaje en Daredevil. Y en este mismo año teníamos formalmente, ahora sí, la primera adaptación de Los Cuatro Fantásticos. Un tremendo peliculón que hay mucha gente que la critica por el Doctor Doom, hablando ya hoy en día de Doctor Doom, que está a la vuelta de la esquina en aparecer en Avengers Doomsday. Aquí teníamos la primera adaptación de este personaje que pues sinceramente a mí me gustó. La verdad es que la película está muy buena, está divertida, está entretenida y también le tengo mucho cariño y muchos recuerdos a esta película. Y un año después, en el 2006, finalizamos la primera trilogía de los X-Men con X-Men The Last Stand. Una muy buena película que también es debatible, a unos les gusta más que otros. A mí la neta me entretiene, pero obviamente pues no tiene nada que ver, o sea, no está a la par de sus predecesoras. El año después, un año después, en el 2007, teníamos la primera adaptación de Ghost Rider. También un tremendo peliculón, también recordada por muchos. Nicolas Cage siempre nos deleita con sus actuaciones. Para algunos es buen actor, para otros no tanto. Pero en esta adaptación del Vengador Fantasma, créanme que yo la disfruté bastante. Y ese mismo año teníamos, pues hasta ahora, no creo que haya una cuarta parte, pero en ese año 2007 teníamos la última película de la trilogía de Sam Raimi, Spider-Man 3. Una película que pues tuvo muchos errores, carece de ciertas cosas, pero dentro de todo creo que fue un buen desenlace para nuestro amigo y vecino Spider-Man. Como les digo, un Spider-Man que muchos crecimos con él y que muchos lo recordamos con mucho cariño. Ese mismo año 2007 llegaba la secuela de Los Cuatro Fantásticos, El Ascenso de Silver Surfer, que creo que estas dos películas, tanto la primera de Los Cuatro Fantásticos como esta, ya la tienen aquí en TikTok. Aquí les dejo mis redes sociales para que las vayan a checar. Y aquí en TikTok tengo lo que es mi retroreseña de estas películas de Los Cuatro Fantásticos. Obviamente les voy a traer las retroreseñas de las trilogías de los X-Men, de toda la saga de los X-Men, que bueno, las de Wolverine ya las tienen aquí en TikTok. Pero les voy a traer la primera trilogía y la segunda trilogía de los X-Men, la trilogía de Spider-Man, las dos películas de The Amazing Spider-Man de Andrew Garfield, la película de Hulk, la primera, la viejita, de Punisher, y bueno, todas estas películas que les estoy comentando en esta filmografía de principios de los 2000 de Marvel Studios. Eso como paréntesis. De ahí en el 2008 se estrenaba Punisher Warzone, esta película de la zona de guerra del castigador que se servía como una especie de reboot, secuela, una especie de ahí un reinicio, pero a la vez era como secuela de la película de Thomas Jane. Hubo muchos problemas también en el desarrollo de esta secuela de la película del castigador. Y pues bueno, terminaron cambiando a todo el reparto, sobre todo al protagonista, ya no era Thomas Jane, ahora era interpretado por Ray Stevenson. Y pues bueno, también una película muy violenta, muy llamativa. Marvel aquí incorporaba un nuevo sello, el llamado Marvel Knights, en esta película, que también creo que no duró mucho, pero es una muy buena película. La neta, a mí me encanta. No está a la par de la primera parte, pero bueno, creo que también está muy disfrutona. Un año siguiente, en el 2009, teníamos X-Men Orígenes Wolverine, película que también ya tienen en mi retroreseña aquí en mi perfil de TikTok. Y un pequeño paréntesis, ya que entre estos dos años, bueno, obviamente en el 2008 llegó lo que sería la primera película de Iron Man, película que abriría el universo cinematográfico de Marvel como hoy lo conocemos, pero eso lo veremos en el siguiente video, porque ahí sí tenemos que entrar a detalle de hablar de lo que fue el UCM. Y en el 2011 teníamos la que sería la primera película del reinicio de la saga de los X-Men, X-Men Primera Generación, X-Men First Class, un tremendo peliculón. Y ese mismo año llegaba en el 2011, que yo recuerdo que fue en el 2012, pero bueno, aquí tengo que fue en el 2011, creo que este dato está mal, pero bueno, cualquiera sea el caso, teníamos la película de Ghost Rider, Espíritu de Venganza, otra película que también tiene sus altibajos. A mí me gusta mucho este diseño del Ghost Rider, pero bueno, eso ya es cuestión de gustos. La película a lo mejor no está a la par de la primera parte,
Pero bueno, esta disfruto, ¿no? La neta, yo me la paso bien viéndola. Y en el año 2012 también teníamos el reinicio de Spider-Man, esta vez de la mano de Andrew Garfield y Mark Webb. Teníamos el sorprendente Hombre Araña. En el mismo año 2012, no, en el 2013, perdón, teníamos Wolverine Inmortal, que también ya tienen la retro reseña aquí en TikTok. En el 2014 teníamos la segunda parte de The Amazing Spider-Man 2. En el 2014 teníamos X-Men Días del Futuro Pasado. 2015 el reinicio, otro reinicio más de los Cuatro Fantásticos, que también un desastre esa película, y ya tienen aquí en TikTok mi retro reseña. 2016 teníamos la primera película de Deadpool, un tremendo peliculón que también ya tienen mi retro reseña de las dos películas de Deadpool aquí en TikTok. 2016 también teníamos X-Men Apocalipsis, otro desastre de película. 2017 teníamos el peliculón de Logan, también las tres películas de Wolverine ya las tienen aquí en TikTok, mi retro reseña. En 2018 teníamos Deadpool 2, de ahí en 2018 teníamos la primera adaptación y el primer intento de Sony Pictures por crear su propio universo cinematográfico con Venom, esta película del simbionte que pretendía ser el inicio del universo cinematográfico de personajes de Spider-Man, pero sin Spider-Man. ¿Por qué tomó Sony Pictures esa decisión? No tengo idea. De las peores decisiones que han tomado, me atrevería yo a decir, porque la neta, pues sí, las películas son buenas, unas mejores que otras, pero no sigo sin entender cuál era el punto de hacer películas de villanos de Spider-Man sin Spider-Man. O sea, la neta fue una completa estupidez que hoy en día les viene pasando factura ya estas decisiones. 2019 teníamos la última película de los X-Men, de esta segunda saga de los X-Men, con El Fénix Oscuro, otra película que también no tuvo el impacto que ellos esperaban, no terminó de despuntar como ellos querían, y pues bueno, terminó siendo otro fracaso para la Fox. En el año 2019 teníamos Los Nuevos Mutantes, otra película que pasó sin pena ni gloria, previo a la compra de Disney por Fox, eso también ya lo veremos en el siguiente video. Morbius llegaba en el año 2020 como parte de esta estrategia de, como les digo, que Sony pretendía crear su universo de personajes de Spider-Man. Un año después, en el 2021, teníamos Venom, Carnage Liberado. En el 2024 teníamos Venom 3, El Último Baile. Y en el 2024 también llegaba Madame Web y Kraven el Cazador. Esto como parte de las películas fuera del UCM. Esta es la filmografía de Marvel Studios en general, fuera del universo cinematográfico de Marvel en el principio de los 2000 o en la década de los 2000, más bien, mejor dicho. Y pues bueno, en el siguiente video vamos a repasar todas las películas que han salido ya ahora sí formalmente con el sello del UCM, del universo cinematográfico de Marvel, para prepararnos para el camino a la llegada del día del juicio final. Avengers Doomsday ya está a la vuelta de la esquina y pues vamos a estar trayendo lo que son las retro reseñas de todo el UCM. También aquí en TikTok me parecen que ya tienen el resumen de la serie de Daredevil, el resumen de la serie de Loki, la trilogía del Capitán América. Y pues bueno, todavía sé que tengo mucho trabajo por delante. Y pues bueno, aquí les voy a estar trayendo las retro reseñas de todo el universo cinematográfico de Marvel, porque cabe señalar que estas películas ya son oficialmente canon. Obviamente no en el UCM, en otras líneas temporales, pero todo lo que hemos visto en el cine hasta la fecha, de alguna u otra manera va a tener repercusiones cuando todo colapse en Avengers Secret Wars el próximo año. Pero primero será la antesala para Avengers Doomsday. Entonces, pues siguen checando el canal, sigan dándole like, compartiéndolo, dejen un comentario, suscríbanse. Aquí vamos a estar subiendo más contenido. Y pues en mis demás redes sociales, que como saben ya se las compartí, ahí pueden checar reseñas, estrenos, opiniones, todo lo relacionado al mundo del cine. Yo fui Julián Campos, muchas gracias por ver este video. Y nos vemos a la siguiente.